Manipulación aritmética de números en la computadora. La manipulación aritmética de números en la computadora, el usuario se comunica con la computadora en sistema decimal, es decir, introduce en ella y extrae de ella números en base decimal. Al recibir los datos para poder trabajar con ellos, la computadora los convierte al sistema binario, su lenguaje natural de operación. Las operaciones aritméticas comunes son la suma, resta, multiplicación y división, pero también existen los unarios, la de asignación y su jerarquía. Existen dos tipos de operadores aritméticos, que son operadores binarios y operadores usuarios. La suma de un número grande y uno pequeño. Suponga que desea sumar un número pequeño 0.0010 con un número grande 4000, utilizando una computadora hipotéticamente con una matriz de 4 dígitos y un exponente de un dígito. Modificamos el número pequeño para que su exponente sea igual al que el del grande. Así, y resulta lo mismo que si no hubiéramos realizado la suma. La cancelación por resta. Al restar cantidades muy próximas se pueden producir errores de cancelación que suponen la pérdida de cifras significativas correctas en los resultados. Por defecto, MATLAB muestra solo unos pocos decimales de los resultados. Para poder apreciar los errores de cancelación, usaremos el comando formato long. Este hace que se muestren más decimales. Y para volver al formato usual como en los decimales, usaremos el formato short. Productos internos. En un espacio lineal generalmente hay productos llamados producto de un vector y el producto interno de vectores, pero cuyo resultado es un número. En el caso del espacio lineal real del producto interno es un número no negativo. Sea ese un espacio lineal, real o complejo, un producto interno sobre es una aplicación que a todo par de vectores u o v se asocia a un número y satisface las siguientes propiedades, como se muestran en pantalla. Los errores de truncamiento. Los errores por truncamiento son aquellos que resultan al usar una aproximación en lugar de un procedimiento matemático exacto. Por ejemplo, se puede aproximar la derivada de la velocidad de un paracaidista mediante la ecuación de diferencia finita dividida de la forma, como se muestra en la imagen. Se introdujo un error de truncamiento, ya que la ecuación de diferencia solo se aproxima al valor verdadero de la derivada. La serie de Taylor. La serie de Taylor es una serie funcional y surge de una ecuación en la cual se puede encontrar una solución aproximada a una función. La serie de Taylor proporciona una buena forma de aproximar el valor de una función a un punto en términos del valor de la función y sus derivadas en otro punto. La serie de Taylor se basa en ir haciendo operaciones según ecuación general y mientras más operaciones tenga la serie, más exacto será el resultado que se está buscando, como se muestra en la imagen de dicha ecuación. La aproximación de orden cero. La aproximación más ingenua sería una función constante que es igual al valor de f en x, como se muestra en pantalla según la imagen. Teoremas del valor medio para integrales. La integral definida puede emplearse para determinar el área neta bajo una función curva. El teorema del valor medio para integrales definidas solo nos dice que siempre hay un rectángulo con la misma área y ancho, además de la parte superior del rectángulo intersecta la función. El valor de fc hallado según el teorema del valor medio para integrales coincide con el valor promedio o medio de una función. Por eso a fc se le llama el valor medio de f en el intervalo de a y b. Sabemos que el área de la región es igual al área del rectángulo cuya altura es el valor promedio. En sí, el residuo en la expansión de la serie de Taylor. El residuo de la expansión en la serie de Taylor es una serie infinita de potencias que representa de manera exacta
de la función en la vecindad de un punto dado. Si se ignoran todos los términos de la serie de Taylor, excepto unos cuantos, se obtiene un polinomio que aproxima a la función verdadera. Diferencia finita dividida. Este método consiste en una aproximación de las derivadas parciales por expresiones algebraicas con los valores de la variable dependiente en un limitado número de puntos seleccionados. Como resultado de la aproximación, la ecuación diferencial parcial que describe el problema es reemplazada por un número finito de ecuaciones algebraicas en términos de los valores de la variable dependiente en puntos seleccionados. El valor de los puntos seleccionados se convierte en las incógnitas. El sistema de ecuación algebraica debe ser resuelto y puede llevar un número largo de operaciones aritméticas. Cálculo es numéricamente inestable. La condición de un problema matemático relaciona su sensibilidad los cambios en los datos de entrada. Puede decirse que un cálculo es numéricamente inestable si la incertidumbre de los valores de entrada aumentan considerablemente por el método numérico. Un proceso numérico es inestable cuando los pequeños errores que se producen en alguna de sus etapas se agrandan en etapas posteriores y degradan seriamente la exactitud del cálculo en su conjunto. Error numérico total. El error numérico total es la suma de los errores de truncamiento y redondeo. En general, el único camino para minimizar los errores de redondeo es incrementar el número de cifras significativas en la computadora. Adicionalmente, hemos notado que el error por redondeo se incrementará tanto por la cancelación por resta como porque el análisis exista en un incremento en el número de cálculos. Errores de equivocación. Estos ocurren a cualquier nivel de proceso de modelación matemática y pueden contribuir con todos los otros componentes del error. Se pueden evitar únicamente con un sólido conocimiento de los principios fundamentales y con el cuidado del método y diseño de la solución del problema. Errores de formulación. Estos se producen y pueden ser atribuidos a lo que se podría considerar como un modelo matemático incompleto. Un ejemplo de un error de formulación imperceptible es el hecho de que la segunda ley de Newton no toma en cuenta los efectos relativísticos. Método para la determinación de raíces sin emplear computadoras. Ante la llegada de las computadoras digitales se disponía de una serie de métodos para encontrar las raíces de ecuaciones algebraicas y trascendentes. En algunos casos las raíces se obtenían con métodos directos como se hace en la ecuación. Sin embargo, existen ecuaciones como esta que se resuelven directamente y aparecen muchas más en las que no es posible encontrar su solución. Por ejemplo, una función tan simple como f de x igual e menos x no se puede resolver en forma analítica. En tales casos, la única alternativa es una técnica con solución aproximada. Raíces de ecuaciones y la práctica en ingeniería. Esto aparece en el contexto de diversos problemas, son frecuentes en el área de diseño de ingeniería. Se muestra un conjunto de principios fundamentales que se utilizan comúnmente en trabajos de diseño. Como se expuso en el capítulo 1, las ecuaciones matemáticas o modelos provenientes de estos principios se utilizan para predecir los valores de variables dependientes en función de variables independientes y los valores de parámetros. Observe que en cada caso las variables dependientes representan el estado o desempeño del sistema, mientras que los parámetros representan sus propiedades o su composición. Gracias por su atención. Hasta aquí la exposición en el día de hoy.